La Habana, 2012. En una habitación sellada por el silencio, un hombre que marcó una era pronuncia sus últimas palabras. Frente a él, una enfermera venezolana escucha en silencio una revelación que jamás debía salir de esas paredes. Una carta. Un sobresellado. Un año escrito a mano, 2021. Nadie lo sabía, pero aquel papel decidiría el futuro de un país entero. Caracas, noviembre de 2012. Carmen Luisa Rodríguez jamás imaginó que un llamado cambiaría su destino. El viceministro la recibió en su despacho con gesto solemne. Ha sido seleccionada para una misión especial, atender al presidente Chávez en La Habana. La sala se llenó de un silencio denso. Todos sabían que el mandatario libraba una batalla contra el cáncer, pero nadie conocía los verdaderos alcances de su enfermedad. Firmará acuerdos de confidencialidad. Su familia solo sabrá que está en una misión. Carmen asintió, aunque una punzada de inquietud se clavó en su pecho. Había servido con lealtad al proceso revolucionario, pero esta vez sentía que algo distinto se movía detrás de las órdenes. No era solo una enfermera. Había sido elegida tras meses de evaluación, lealtad comprobada, discreción absoluta. Esa misma noche, mientras empacaba su uniforme blanco y un pequeño rosario, pensó en su madre. Voy a cuidar al comandante, susurró frente al espejo. No imaginaba que aquel viaje sería el inicio de una prueba que pondría su fe, su patriotismo y su vida en peligro. En La Habana, descubriría que el silencio también puede ser un campo de batalla. El vuelo hacia Cuba despegó al amanecer. Carmen observó desde la ventanilla el amanecer sobre el Caribe, con una mezcla de orgullo y miedo. En el aeropuerto José Martí la esperaba un oficial cubano con uniforme impecable. A partir de ahora está bajo protocolo escudo rojo, anunció sin emoción. Su teléfono fue confiscado. Las paredes del hospital Cimex estaban cubiertas de cámaras discretas. Su comunicación será supervisada. Turnos de 12 horas. Cuidará al comandante durante las noches. Cuando entró en la habitación, Chávez la observó desde la cama. Estaba más delgado, pero su mirada mantenía un brillo sereno. Así que usted es la compatriota que viene a cuidarme, dijo con una sonrisa cansada. Acérquese. Quiero conocerla. En ese instante, Carmen comprendió que más que una paciente, atendía a un símbolo. Detrás de su voz se escondía la fragilidad de un hombre que había sostenido un país entero. Esa primera noche, Chávez rompería el silencio con una confesión que nadie debía escuchar. Las madrugadas en el hospital eran largas. Entre medicamentos y susurros, Chávez comenzó a hablar. ¿Sabe qué es lo más difícil, Carmen? No saber quién está preparado para continuar la revolución. Ella permaneció en silencio. Nicolás es leal, trabajador, pero le falta algo. No tiene el fuego. Carmen lo escuchó con respeto, pero comprendía el peso de cada palabra. No era una conversación médica, era una confesión política. Cuando tienes poder, ves lo que otros no ven, dijo él. Y también ves lo que finges no ver. Esa noche comprendió que su papel ya no era solo el de enfermera, sino el de testigo involuntario de un capítulo que no figuraría en ningún libro de historia. Días después, Chávez hablaría de algo aún más peligroso, un secreto bajo tierra. Enero de 2013. La enfermedad avanzaba. Las sesiones de tratamiento dejaban al comandante exhausto. Una madrugada, con voz débil, pidió que Carmen se acercara. Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero hay algo más. Tierras raras, minerales estratégicos, esenciales para el futuro. Carmen miró hacia la puerta, cerrada. Solo 3 personas conocemos su ubicación, el ministro de Defensa, Jorge Rodríguez y yo. ¿Y Maduro?, preguntó ella. Chávez negó lentamente. Nicolás no lo sabe todo. Cuando tienes información, tienes poder. Y el poder cambia a las personas. Esa frase quedaría grabada en su mente. La habitación olía a alcohol y medicamento, pero también a historia en marcha. Poco después, Maduro llegaría a La Habana, y Carmen presenciaría algo que cambiaría su destino. 15 de enero de 2013. Maduro, entonces vicepresidente, llegó con rostro tenso. Los médicos abandonaron la sala, solo Carmen permaneció en silencio en un rincón. Nicolás, dijo Chávez, si no puedo regresar, tú serás mi sucesor. Pero recuerda, el poder no te pertenece, pertenece al pueblo. Así será, comandante, respondió Maduro. Carmen observó un leve destello en su mirada, una chispa de ambición apenas disimulada. Cuando Maduro se marchó,
Chávez la miró fijamente. ¿Qué vio en sus ojos? Ella dudó. Vi impaciencia. Chávez suspiró. Entonces usted también lo notó. Aquella conversación marcaría a Carmen por el resto de su vida. No lo sabía aún, pero desde ese momento, había sido testigo de algo que ningún régimen perdona, la verdad. Faltaban semanas para que Chávez le confiara su secreto más peligroso, una carta sellada con el año 2021. 28 de febrero de 2013. El aire en el hospital era denso, cargado de incertidumbre. Los médicos habían confirmado lo inevitable. Chávez pidió ver a Carmen. Tenía la voz débil, pero su mirada seguía firme. Necesito su ayuda para algo personal, susurró. De debajo de su almohada extrajo un sobrecolor crema, sellado con cera roja. He escrito una carta. Solo debe ser leída si ciertas condiciones se cumplen. Carmen lo tomó con manos temblorosas. El sobre no tenía nombre, solo un número, 2021. Guárdelo en un lugar seguro. Si para entonces Venezuela sigue en el camino correcto, destrúyalo. Si no, entréguelo al pueblo. Ella intentó preguntar más, pero él levantó una mano. Nadie debe saber de esto. Ni Maduro, ni los ministros. Su vida podría correr peligro. Afuera, el viento golpeaba los ventanales del hospital como si el mar de La Habana quisiera recordarles que la historia estaba cambiando de dueño. Lo que Chávez no dijo era que la carta contenía algo más que palabras. El 4 de marzo, Chávez tuvo un momento de lucidez. Carmen estaba a su lado, ajustando el gotero. La carta, dijo él con esfuerzo, contiene más que advertencias. ¿Qué más, comandante? Coordenadas. Ella lo miró sorprendida. Coordenadas de un lugar donde guardé evidencia. Documentos, grabaciones. La verdad sobre acuerdos que no pueden conocerse ahora. Si algún día la revolución traiciona al pueblo, esa verdad debe salir. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, el pasillo permanecía en penumbra. Carmen sintió un escalofrío. El peso de ese secreto superaba cualquier juramento profesional. Prométame que cumplirá su palabra, dijo él. Lo prometo. Chávez asintió, cerró los ojos y sus dedos buscaron los de ella, como si sellara el pacto con el tacto más humano posible. Al día siguiente, la historia cambiaría para siempre a las 4:25 de la tarde. 5 de marzo de 2013. A las 4:25 de la tarde, Hugo Chávez Frías falleció. Carmen estaba presente junto al equipo médico y varios funcionarios cubanos. La habitación quedó en silencio. Durante años había asistido a cientos de pacientes, pero nunca a la muerte de un símbolo nacional. Mientras cubrían su cuerpo, sintió el sobre en su bolsillo interior. Nadie lo había notado. En ese instante entendió que ya no era una simple enfermera. Era la guardiana de una verdad que podía incendiar un país. Al salir del hospital, el cielo de La Habana estaba gris. Un avión militar esperaba en la pista para trasladar el cuerpo. Carmen subió al transporte logístico, evitando las miradas. Dentro de su bata, el sobre seguía ahí, como una llama escondida. En Caracas la esperaban homenajes, desfiles, discursos. Pero detrás del luto nacional se movían silencios peligrosos. Pronto descubriría que su regreso a Venezuela sería una trampa disfrazada de honor. Abril de 2013. Venezuela lloraba al comandante. Las calles estaban cubiertas de carteles con su rostro. Carmen regresó con un ascenso simbólico, reconocimiento por servicios a la patria. El director del hospital le informó que su nuevo cargo sería administrativo. Ella comprendió la verdadera razón, vigilancia. Su apartamento había sido revisado. Nada faltaba, pero todo había sido movido de lugar. Afortunadamente, antes de partir de Cuba había escondido el sobre dentro de un libro de enfermería que entregó a su hermana María. Una tarde, un vehículo negro comenzó a seguirla. Esa noche recibió una llamada inesperada. El presidente Maduro desea verla. Agradecerle personalmente su servicio. Carmen colgó el teléfono sabiendo que aquello no era un agradecimiento, sino una evaluación. El poder necesitaba medir su silencio. Al día siguiente, frente a Maduro, confirmaría sus peores sospechas. Palacio de Miraflores, 15 de abril de 2013. Carmen fue escoltada por 2 funcionarios hasta una sala privada. Maduro la esperaba junto a Cilia Flores. Es un honor conocerla, enfermera Rodríguez, dijo él con tono amable. La conversación comenzó con recuerdos de Chávez, pero pronto cambió de dirección.
¿El comandante compartió con usted alguna reflexión sobre el futuro?, preguntó Maduro. Carmen eligió sus palabras con precisión. Hablaba de su preocupación por mantener el rumbo revolucionario. Mencionó nombres, insistió Cilia. Solo habló del pueblo y de la necesidad de cuidar su poder, respondió. Maduro asintió, aparentemente satisfecho. Le ofreció un apartamento y un cargo en el Ministerio de Salud. Carmen aceptó el apartamento, pero no el puesto. Prefiero servir desde el hospital, dijo. El gesto cordial ocultaba un peligro. Desde ese día fue catalogada como elemento sensible. Lo que no sabía era que 8 años después, aquella carta volvería a respirar. Los años posteriores a la muerte de Chávez transcurrieron entre homenajes y sombras. Carmen trabajaba en el hospital universitario, cumpliendo rutinas que la mantenían invisible. Pero el silencio también puede ser una forma de resistencia. A menudo notaba llamadas cortadas, rostros nuevos entre los vigilantes, autos estacionados frente a su casa por más tiempo del habitual. Nadie lo decía abiertamente, pero ella sabía que era observada. Una tarde, un funcionario del Ministerio de Salud le advirtió en voz baja: a veces, la lealtad se mide en lo que uno no dice. Carmen comprendió que el secreto que guardaba la protegía y la condenaba a la vez. En sus noches solitarias, pensaba en aquella habitación de La Habana y en las últimas palabras del comandante. Si el poder se corrompe, el pueblo debe recordar. Esa frase se repetía como un eco. En silencio, juró mantener viva la promesa. 8 años después, un número escrito en tinta roja volvería a cobrar sentido. Maracay, enero de 2021. 8 años habían pasado. Venezuela era un país distinto. Las calles vacías, los apagones, la escasez. El aire estaba cargado de frustración. Carmen vivía sola en una pequeña casa. Una tarde, mientras ordenaba un viejo estante, vio el libro de enfermería que había entregado a su hermana. En su lomo desgastado aún se leía su nombre. Lo abrió. Allí, entre las páginas, seguía el sobre con el número 2021. El tiempo se detuvo. Lo sostuvo entre las manos, como si pesara más que todo lo que había vivido. Llamó a su hermana María. Necesito que vengas. Cuando María llegó, comprendió sin palabras. ¿Estás segura?, preguntó. Carmen asintió. Es lo que él pidió. Y este es el año. Lo que había dentro del sobre no era solo una carta, era un juicio póstumo. Carmen rompió el sello con cuidado. Dentro había una hoja escrita a mano y una pequeña tarjeta de memoria. Si estás leyendo esto, significa que mis temores se han confirmado. Venezuela ha sido traicionada. La letra era inconfundible. A medida que avanzaba, la voz de Chávez parecía resonar en su mente. Hablaba de desviaciones del proyecto original, de acuerdos con corporaciones extranjeras, de corrupción y ambición. El documento detallaba nombres, cifras y advertencias. En la tarjeta de memoria había audios y grabaciones, entre ellas una conversación entre altos funcionarios discutiendo concesiones secretas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó María, con el rostro pálido. Lo que debo, respondió Carmen. El comandante confió en mí para esto. Esa noche, la enfermera se transformó en mensajera de la historia. Pero los ojos del poder nunca duermen, y el régimen ya olfateaba su movimiento. Durante febrero de 2021, las detenciones de periodistas críticos aumentaron. Las noticias hablaban de conspiraciones, filtraciones y traiciones. Carmen entendió que debía actuar rápido. Contactó en secreto a un periodista internacional, usando canales cifrados. Su plan era simple: entregar copias del material a 3 reporteros en 3 países distintos. Mientras preparaba los archivos, notó señales inquietantes. Una camioneta negra estacionada frente a su casa, llamadas en silencio, un vecino nuevo que preguntaba demasiado. Una noche, al regresar, encontró la puerta entreabierta. Todo revuelto. El libro ya no estaba. Sin dudarlo, huyó con lo que llevaba puesto. El miedo se mezclaba con una extraña claridad. Ya no podía detenerse. Al amanecer, cruzaría una frontera con el secreto más peligroso de Venezuela en su bolso. El viaje hacia la frontera colombiana fue una odisea. Caminos rurales, puestos militares, controles improvisados. Carmen viajaba con un pequeño bolso, la carta original y una memoria USB con copias de los archivos. En una emisora portátil escuchó una noticia que la paralizó: un incendio había destruido la casa de su hermana María. El dolor la atravesó, pero no podía detenerse. Con ayuda de contactos humanitarios,
Cruzó por pasos clandestinos hasta llegar a Cúcuta. Exhausta, entregó el material a un periodista extranjero que la esperaba en un café de carretera. «Esto cambiará todo», dijo él. «Solo si el pueblo escucha», respondió Carmen. 2 semanas después, los principales medios internacionales publicaban en simultáneo el contenido de la carta. El mundo despertó a una verdad que había dormido 8 años bajo la sombra del poder. En Caracas, la tormenta apenas comenzaba. Marzo de 2021. Los titulares aparecieron simultáneamente en 3 idiomas. La carta secreta de Chávez: Maduro traicionó la revolución. Las redacciones de medios internacionales se inundaron de llamadas, verificaciones, análisis. En las pantallas, los párrafos de la carta se leían con la gravedad de una profecía. Nicolás no comprende que la revolución debe evolucionar o perecerá. Temo que su instinto sea aferrarse al poder a cualquier costo. Las grabaciones añadían peso a las palabras: acuerdos secretos con empresas extranjeras, concesiones encubiertas, desvíos de fondos. El impacto fue inmediato. En Caracas, las calles se llenaron de carteles con una nueva consigna: la revolución es del pueblo, no de un hombre. Carmen observaba desde el exilio, con el corazón dividido entre el miedo y el alivio. Sabía que el país no volvería a ser el mismo. Pero el régimen tampoco se quedaría quieto, la cacería ya había comenzado. En el Palacio de Miraflores, la tensión era palpable. Maduro convocó a una cadena nacional. La carta es una falsificación imperialista, una guerra psicológica contra nuestra patria. A su lado, Cilia Flores asentía en silencio. Los medios estatales repitieron el mensaje día y noche. Se emitieron órdenes de captura, se cerraron portales de noticias, se congelaron cuentas de periodistas. «Busquen a Carmen Rodríguez», ordenó un alto funcionario. «Debe pagar por su traición». Mientras tanto, las divisiones dentro del chavismo se acentuaban. Algunos viejos cuadros recordaban las palabras de Chávez y dudaban. Carmen, refugiada bajo protección internacional, comprendió que la historia que había tratado de esconderse estaba reclamando su lugar. El precio de la verdad, sin embargo, apenas comenzaba a cobrarse. En medio del caos, una voz inesperada dentro del régimen comenzó a dudar públicamente. Un general retirado apareció en una entrevista televisiva extranjera. Su rostro estaba parcialmente cubierto por sombras. «Puedo confirmar la existencia de grabaciones auténticas del comandante. Las escuché antes de su muerte». El régimen negó todo, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. En los barrios, los más pobres, los mismos que habían llorado a Chávez, comenzaron a cuestionar el rumbo del país. Las frases de la carta se convirtieron en grafitis: «El poder pertenece al pueblo». En secreto, Carmen recibió un mensaje cifrado. Provenía de un antiguo médico del equipo en La Habana: «Hiciste lo correcto. No estás sola». Lloró en silencio. No por miedo, sino por la certeza de que, al fin, la voz del comandante no había sido sepultada. Pero su acto tendría un costo personal que aún estaba por revelarse. Días después de la publicación, Carmen recibió la noticia que más temía: su hermana María había sido detenida. Las autoridades la acusaban de colaboración con potencias extranjeras. Carmen comprendió que no podría regresar jamás. El periodista que la había ayudado le ofreció asilo y protección. Ella aceptó, aunque cada noche el remordimiento la consumía. Había cumplido su promesa, pero el precio era su familia, su tierra, su pasado. En entrevistas internacionales, habló por primera vez. «Como enfermera, juré aliviar el sufrimiento. Venezuela sufre. Yo solo cumplí con ese juramento». Su voz se convirtió en símbolo. Algunos la llamaban traidora, otros, heroína. El mundo la observaba. En Caracas, los muros se llenaban de su nombre. Una última revelación del propio Chávez, escondida en la carta, aún no había salido a la luz. Semanas después, un grupo de periodistas analizó la carta con software de reconocimiento de escritura. En una de las líneas, descubrieron un patrón extraño: letras ligeramente más separadas que el resto. Al estudiarlas, formaban coordenadas. Alguien recordó las palabras que Carmen había citado en una entrevista: «La carta contiene más que advertencias». Las coordenadas apuntaban a un punto remoto del estado Bolívar, en la selva. Allí, según fuentes militares retiradas, existía un depósito sellado desde 2012. Los rumores se dispararon. ¿Guardaba Chávez pruebas materiales de lo que temía? El gobierno bloqueó el acceso a la zona, alegando operaciones de seguridad nacional. Carmen, al enterarse,
Comprendió que el último acto de esta historia aún no había comenzado. Si esas coordenadas eran reales, lo que descansaba allí podía derrumbar un régimen entero. Abril de 2021. Un equipo periodístico internacional viajó discretamente al sur de Venezuela. Tras semanas de planificación, lograron acercarse al punto señalado en la carta, una zona selvática, oculta entre ríos de agua rojiza y vegetación impenetrable. Encontraron una estructura de concreto semienterrada. Dentro, archivos metálicos, cintas magnéticas y discos duros. Todo cubierto de polvo y humedad. Entre los documentos había grabaciones con la voz de Chávez. En una de ellas decía, si estas palabras se escuchan, es porque el poder olvidó su propósito. Las pruebas confirmaban contratos firmados en secreto, desvíos millonarios y negociaciones con corporaciones extranjeras. Los periodistas documentaron todo antes de entregar el material a organismos internacionales. El hallazgo era irrefutable. Las coordenadas eran reales. La voz del comandante, preservada en aquellas cintas, volvía a resonar sobre un país que había querido olvidarlo. La reacción del régimen sería inmediata y despiadada. La publicación de los hallazgos desató una tormenta política. Maduro calificó la operación como un ataque imperial disfrazado de periodismo. Los servicios de inteligencia detuvieron a funcionarios, periodistas, técnicos, cualquiera vinculado al descubrimiento. En Caracas, las protestas crecieron. Las pancartas citaban frases de la carta, no se trata de hombres, sino de principios. El régimen respondió con represión. Cientos de manifestantes fueron arrestados. Desde su refugio, Carmen observaba las imágenes en televisión. Las lágrimas le caían sin control. Había cumplido la promesa, pero el país seguía pagando el precio de la verdad. En una entrevista final, dijo con voz serena, el comandante me pidió guardar un secreto. Hoy ese secreto pertenece al pueblo. Mi parte ya está cumplida. Sabía que a partir de entonces su nombre sería perseguido o venerado, pero no olvidado. Sin embargo, quedaba una última revelación, algo que Chávez dejó para ella sola. Meses después, Carmen recibió un paquete anónimo. Dentro, un pequeño reproductor y una nota escrita a mano, encontrado entre las cintas. Encendió el dispositivo. La voz de Chávez emergió, cansada, humana. Carmen, si esto llega a usted, es porque cumplió su palabra. Sepa que la historia no se escribe con miedo. Se escribe con verdad. No deje que la conviertan en mártir, ni en traidora. Solo recuerde que el poder pertenece al pueblo. Carmen cerró los ojos. Era la despedida que nunca había tenido. Durante minutos permaneció inmóvil, escuchando aquella voz que cruzaba el tiempo. Por primera vez en años, sintió paz. El círculo se había cerrado. El secreto ya no le pertenecía. Pero el eco de esas palabras aún viajaría mucho más lejos de lo que imaginaba. El contenido de las grabaciones se difundió lentamente por redes y transmisiones clandestinas. En las calles, jóvenes que nunca conocieron a Chávez comenzaron a repetir sus frases, no como dogma, sino como reclamo. La revolución es del pueblo, no de un hombre. Las protestas se transformaron en movimientos sociales, en comunidades organizadas, en voces que exigían transparencia. El régimen resistía, pero el relato oficial había perdido legitimidad. Carmen observaba desde el anonimato, sin intervenir, comprendiendo que las ideas, cuando son auténticas, sobreviven incluso a quienes las traicionan. Su rostro aparecía en murales anónimos, junto al del comandante. Dos testigos de un mismo destino. La historia la había puesto en el lugar que menos esperaba, el de la memoria. Años después, en un lugar discreto del exilio, Carmen guardaba una pequeña caja con el sobrevacío y la grabación del mensaje final. Nadie sabía dónde estaba. No buscaba reconocimiento. Solo quería cumplir la promesa hasta el final, mantener viva la verdad. En una entrevista que sería publicada póstumamente, dejó sus últimas palabras. El comandante me enseñó que el poder no es conservar un cargo, sino cumplir con el deber. Yo cumplí el mío. Sus cenizas fueron esparcidas en silencio frente al mar, el mismo mar que una vez golpeaba las ventanas del hospital de La Habana. La carta desapareció, pero su contenido seguía vivo en la conciencia de un país que aprendió a recordar. Las revoluciones verdaderas nunca mueren, decía Chávez, solo se transforman cuando el pueblo despierta. Carmen Rodríguez había sido enfermera, testigo y guardiana de esa transformación. Y en el eco de su historia, Venezuela volvía a mirarse al espejo.